Si hay interrupción en la electricidad, en este momento no tiene que ver por falta de capacidad, no tiene que ver en el sentido de que no hay suficiente electricidad que se esté generando. Ese no es el motivo. Puede haber otros motivos, algún problema en una red de distribución o en la red de transmisión. Hace poco, el fin de semana que estuve en Baja California, la gobernadora me planteó el tema de Mexicali. Entonces le pedí a la directora de CFE que fuera para allá, porque me comentaban que había habido 1 o 2 días donde en algunas zonas de Mexicali había habido una interrupción de 4 horas, de 5 horas. Entonces, no es por razones de falta de generación o de capacidad del sistema eléctrico, sino lo que están viendo incluso, por ejemplo, en el caso de Campeche, están hablando con los vecinos en ciertas zonas para poder saber cuál es exactamente la causa, que tiene que ver principalmente, pues, a lo mejor con problemas en la transmisión a cierta hora, en la distribución, o cuestiones que no se pueden planear, como un choque, etcétera, como dice Emilia. Pero no hay falta de capacidad. En verano, pues los aires acondicionados, particularmente en Mexicali, en Sonora, en distintas zonas, y en otros estados en el sureste también, pues son necesarios, porque las temperaturas llegan a 45 grados, en algunos lugares hasta 50 grados llegaron el año pasado. Pero no es un problema de falta de capacidad. Y de todas maneras se habla con los gobernadores, con los presidentes municipales y con la población para que, además del dato técnico que tiene CFE, que tiene mapeado donde hay interrupciones, pues escuchar exactamente cuál es la problemática. Presidenta, gracias. En un segundo tema, Presidenta, ¿qué opinión tiene sobre esta sanción impuesta a una ciudadana de Hermosillo? A Palacio Nacional. Sí, ¿Lo viste? vino a ver a una persona que trabaja en consejería, el que fue su jurídico durante su periodo. Me informaron que vino a eso. Pues, aquí trabaja mucha gente, no solamente la presidenta. Pronto fue a verla usted. Trabaja toda Secretaría de Hacienda, una buena parte de Consejería Jurídica. Entonces, cuando hay un asunto particular, pues entran por Palacio Nacional y van a ver a una u otra persona. Ahora, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Que le hayan hecho una campaña ahí al licenciado Bartlett, él llegó, entró, fue a ver a una persona para un asunto en particular y salió. Igual cuando vienen a ver a Ernestina, vino hace poco la fiscal de la Ciudad de México a ver a Ernestina y salió en los medios, llama la atención la presidenta, la fiscal Berta Alcalde. No, vino a ver a Ernestina pues para trabajar cosas que ella planteaba eran importantes de hablar con la Consejería Jurídica. Muchas gracias, presidente. Sí. Todas estas causas construimos en el muy corto plazo una estrategia basada en 4 puntos que se complementa con toda la política que tenemos de inversiones, que también la ingeniera Emilia Calleja va a dar cuenta de ellas. Estas acciones inmediatas las empezamos a implementar desde diciembre del año pasado. Una fue la constitución de un comité de seguimiento diario de todas las condiciones de la demanda y las eventualidades que se van presentando en todo el país, en todas las zonas, donde participamos personalmente la secretaria, personalmente la directora de CFE, el director del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. El Centro Nacional de Control de Energía se encarga de la regulación y de la administración del sistema eléctrico en general. También el director del Senagas, que es quien administra los ductos los ductos públicos que suministran las plantas de energía eléctrica, y la Comisión Nacional de Energía y todos los organismos involucrados. Formalmente toda la semana nos reunimos, pero si hay alguna eventualidad, de forma diaria estamos dando seguimiento al comportamiento y se están tomando decisiones al momento. En este comité tenemos contacto directo con los gobernadores, con las empresas privadas y con todos los involucrados en el sector para poder dar la solución pronta y expedita a los problemas que se nos están presentando. La segunda estrategia fue el seguimiento puntual de mantenimientos y la optimización de estos programas de mantenimiento
lineamientos para que plantas de generación no estuvieran en reserva o no estuvieran en mantenimiento en el momento que se requerían. Y ese momento pues, generalmente es durante la época de verano. Entonces, se hicieron esta programación no solo por parte de la CFE, sino también de las plantas privadas para poder tener la disponibilidad de la generación cuando se necesita. Y no solo se hizo la planeación del mantenimiento, sino también a través de la Secretaría y a través del SENACE se dio un seguimiento puntual de que se cumpliera ese plan de mantenimiento. La tercera estrategia fue el reforzamiento en la segunda estrategia corresponde tanto al sector público como al sector privado, porque las plantas de generación son tanto públicas como privadas. En el caso de la tercera estrategia sí corresponde únicamente al Estado. Por el lado de la Secretaría, pues darle seguimiento de que se cumpla con el programa, y por el lado de la Comisión Federal de Electricidad, pues el reforzamiento de las líneas de transmisión y distribución, que también va a estar en el informe de la directora. Solo decirles, nuestro sistema es uno de los sistemas más grandes que hay. Las líneas de transmisión son más de 110 kilómetros, 110,000 kilómetros de líneas de transmisión. Y en el caso de las líneas de distribución estamos hablando de más de 1 millón de kilómetros de líneas de distribución en todo el país. Entonces, tenemos un mapeo completo de todo el sistema y estamos dando atención a los puntos donde se puede presentar algún riesgo por falta de mantenimiento y por falta de atención oportuna. Y por último, la optimización de la estrategia del abasto de combustible, es decir, que todas las plantas tengan el combustible necesario para funcionar en el momento que se requiere. Y ahí se hizo un programa de abasto muy eficiente, en el cual también se previno que en la época de verano se tuviera el abasto, o sea que ninguna planta se parara porque no tuviera el combustible necesario. Bueno, como resultado de estas acciones, y por supuesto también por la entrada, el apoyo y la entrada de operación de las nuevas plantas que recientemente se inauguramos, a lo largo del año, el margen de reserva operativo de todo el sistema interconectado nacional, de todo el sistema eléctrico nacional, ha estado arriba del 12%. Esto es un logro importante. ¿Qué significa el margen de reserva operativo? Bueno, el margen de reserva operativo es la capacidad que tenemos adicional en el sistema para generar la electricidad si se da un incremento de la demanda no esperado en un momento dado. Es decir, que tengamos la capacidad de respuesta para proveer la energía si la demanda es mayor a lo que teníamos programado que se iba a presentar en esos días. Este margen nos da una buena medida en términos de garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico, y en los momentos de alta demanda pues es con lo que contamos para poder hacer frente a esa demanda. En este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva, eso es lo primero. Segundo, la Fiscalía en todo caso con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Cuando, digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Entonces, nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas. Entonces, todo eso pues aclararlo a la ciudadanía, porque
lo usan mucho, pues, este tema recientemente, como luego no hay otras cosas, es y si no otra cosa, y si no otra cosa. Y la transparencia en el gobierno es fundamental. Ha llamado también la atención que el senador no ha dicho nada, no ha salido a explicar, como usted siempre pide, que se explique todo, pero él no ha salido a decir nada, presidente. Bueno, él tiene también, yo no le instruyo. O sea, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo, hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces yo no les doy instrucciones para sal a declarar, haz esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía a través del Gabinete de Seguridad desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo, también incluso en Tabasco, porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco. Gracias. Otro tema. Entonces, obviamente, porque he hablado muchas veces con el presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho suficiente. Entonces, aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza. El día de ayer se hizo un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina muy grande, creo que de 46 toneladas por parte de Secretaría de Marina. Entonces estamos nosotros trabajando todos los días. Pero nosotros tenemos una concepción también relacionada con el consumo de las drogas. Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas, no todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces. ¿Cuántos detenidos vemos nosotros en Estados Unidos relacionados con tráfico de fentanilo o tráfico de armas a México? Pues es poco. Aquí es de todos los días. Entonces, ¿qué es el fondo? Pues que los jóvenes en Estados Unidos no tienen programas, no tienen incorporación. De niños juegan muchísimo deporte y después ya en la juventud se van de las casas de los padres muy jóvenes. Entonces hay una crisis mucho mayor que tiene que ver con salud pública y atención a los jóvenes. Eso es indispensable. El presidente Trump reconoció 2 o 3 veces la campaña que estamos haciendo en México en contra del consumo de fentanilo. Incluso lo subió a su red social, los anuncios que nosotros hacemos. Entonces hay una parte muy importante que tienen que ver en Estados Unidos. Y sobre el tema de, porque además dijo de la valentía y no sé qué. Aquí el Gabinete de Seguridad y todos los que son parte del gobierno, la valentía tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la capacidad de decisión en los temas de seguridad, pero la valentía más importante es aquella que representa la honestidad, la que representa el trabajo con los jóvenes. La valentía tiene que ver con conservar tus principios, con no permitir que cualquiera de las críticas afecte el proyecto y lo que somos. Entonces, por eso digo, no somos iguales. Que hay problemas relacionados con la violencia, producción de metanfetaminas en México, sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. La cantidad de incautación de metanfetamina que se ha hecho y de cocaína y de fentanilo en México, pues es enorme, enorme. Entonces,
vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Entonces, le pedí ayer a Relaciones Exteriores que junto con Seguridad, con el secretario Harfuch, se haga una revisión de todo lo que se ha hecho y que lo conozcan tanto los estadounidenses como el gobierno de los Estados Unidos y el trabajo conjunto de colaboración que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos para este tema en particular. Presidenta, usted acaba… El tribunal. El Tribunal Electoral. Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos y no estamos… Tiene que haber sanciones cuando hay… cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio tribunal con sus criterios. Pero para todas y todos el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás. Y también, pues, cuando aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide. Aquí lo que hay es derecho de réplica, ¿verdad? Porque si alguien ofende o dice una mentira, pues aquí hay que aclararla. Entonces, yo creo que vale la pena que los tribunales, los jueces, pues pongan todo en su justo término. Muy distinto también es importante, porque aquí lo he dicho, cuando hay una ofensa personal a una diputada, senadora o a cualquier persona que tenga que ver con ser mujer, esta ofensa grosera, que lo hemos mencionado aquí de diversos personajes, que tiene que ver con el físico de la persona y que no tiene que ver con la opinión política, sino que tiene que ver con una acusación por el hecho de ser mujer, de qué color se pinta el cabello, el peso que tiene.